Cada día enfrentamos una batalla espiritual invisible pero real, que aunque no la veamos con nuestros ojos, sus efectos son poderosos en nuestras vidas. El concepto de batalla espiritual puede parecer distante o incluso abstracto para algunas personas, ya que no tiene una manifestación física inmediata que podamos identificar. Sin embargo, la Escritura nos enseña que vivimos en un mundo donde no solo enfrentamos dificultades visibles, como problemas emocionales, financieros o de relaciones, sino que también estamos involucrados en una guerra espiritual que afecta el alma, la mente y el corazón. Esta batalla no se libra en el plano físico, sino en el reino espiritual. Es una guerra contra fuerzas invisibles que desean apartarnos de la voluntad de Dios y llevarnos por caminos que nos alejen de la paz y la gracia que Él nos ofrece. Aunque no podamos ver estas fuerzas con nuestros ojos, su impacto es innegable. En muchas ocasiones, los pensamientos, temores, dudas, preocupaciones y tentaciones que experimentamos son manifestaciones de este conflicto espiritual. En la vida cotidiana, esta batalla puede hacerse sentir de diversas maneras. Pueden ser momentos de incertidumbre, donde las dudas sobre el propósito de nuestra vida nos asaltan. Pueden ser tiempos de angustia y ansiedad, donde la paz parece alejarse y la desesperación se apodera de nuestro corazón. También puede ser una lucha contra la tentación, donde sentimos el impulso de ceder a comportamientos o actitudes que sabemos que no honran a Dios. Estos son solo algunos ejemplos de cómo esta batalla se manifiesta en nuestra experiencia diaria. El apóstol Pablo, en sus cartas, frecuentemente hace referencia a esta lucha espiritual. En Efesios 6:12, por ejemplo, nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta declaración pone en evidencia que, aunque a menudo tratamos de resolver nuestros problemas humanos con estrategias terrenales, nuestra lucha verdadera es de naturaleza espiritual. Es fundamental que, como cristianos, estemos conscientes de esta realidad. No podemos enfrentar de manera efectiva esta guerra sin reconocer la existencia de nuestros enemigos espirituales. A menudo, tratamos de lidiar con nuestras luchas espirituales como si fueran solo problemas psicológicos o físicos, sin darnos cuenta de que hay un conflicto mucho mayor en juego. Es crucial que no subestimemos la intensidad de esta guerra. Si lo hacemos, nos arriesgamos a caer en la trampa del enemigo, quien se aprovecha de nuestra ignorancia o falta de preparación. El primer paso para estar listos para esta batalla espiritual es reconocerla. Debemos entender que las dificultades que enfrentamos no son meras coincidencias o desafíos aleatorios. En muchos casos, son ataques directos del enemigo que buscan debilitarnos, hacernos caer en la desesperación y alejarnos de la fe. Este reconocimiento nos motiva a estar más alertas y a prepararnos adecuadamente para enfrentarlos. La batalla espiritual es una realidad constante en la vida del creyente, y nuestra respuesta debe ser activa y consciente. Para poder enfrentar con éxito esta batalla espiritual, es esencial que comprendamos cuál es la fuente de nuestra fortaleza. No es suficiente con depender de nuestras propias fuerzas o de nuestras habilidades humanas para enfrentar un enemigo invisible y astuto. La victoria en esta guerra espiritual solo es posible si reconocemos que nuestra verdadera ayuda proviene de Dios. Él es quien nos da las armas y la protección necesarias para resistir los ataques del enemigo. En Efesios 6, 10-11, el apóstol Pablo nos exhorta a fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí vemos que la única manera de estar firmes en esta batalla es poniéndonos la armadura de Dios, que Él mismo nos provee. Sin esta armadura, estamos vulnerables ante los ataques del enemigo. Es como si un soldado saliera al campo de batalla sin su equipo de protección, estaría expuesto y sin defensa. La armadura de Dios es descrita detalladamente en el mismo capítulo de Efesios 6, 14-17. La verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios son las piezas fundamentales que componen esta protección espiritual. Cada una de estas áreas representa un aspecto crucial de nuestra vida cristiana que nos fortalece y nos ayuda a resistir el ataque del enemigo. Por ejemplo, la verdad es esencial porque el enemigo es un mentiroso por excelencia. En Juan 8:44,
Jesús lo describe como el padre de la mentira. Las mentiras que el enemigo nos susurra son una de sus armas más poderosas. Por eso, debemos aferrarnos a la verdad de la palabra de Dios. Cuanto más conocemos la verdad divina, más fácilmente podemos identificar las mentiras que intentan desviarnos. La justicia, por otro lado, se refiere a vivir de acuerdo con la rectitud de Dios, no con nuestras propias ideas de lo que es justo. El enemigo intenta desviar nuestra moralidad y hacernos caer en el pecado. Pero, cuando vivimos en justicia, caminamos de acuerdo con la voluntad de Dios y somos menos susceptibles a sus tentaciones. El Evangelio de la paz es otro componente clave de la armadura. La paz de Dios es un refugio en medio de la tormenta. El enemigo intenta sembrar el caos y la desesperación en nuestros corazones, pero la paz que proviene de Cristo nos fortalece y nos da estabilidad. En Filipenses 4:7 se nos dice que la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La fe es otra pieza crucial. En medio de la batalla espiritual, nuestra fe es lo que nos permite resistir los ataques del enemigo. Sin fe, es fácil caer en la duda y en la desesperanza. Pero la fe en Cristo nos da la confianza de que Él ha vencido al mundo y que no estamos luchando solos. La salvación, finalmente, es la base sobre la que todo el resto se construye. Nuestra salvación en Cristo es nuestra garantía de victoria. No importa cuán grande sea la batalla, sabemos que ya hemos sido comprados por la sangre de Jesús y que, al final, Él triunfará. La palabra de Dios, que se describe como la espada del Espíritu, es el arma ofensiva que tenemos en la batalla. Al igual que Jesús usó la palabra de Dios para resistir las tentaciones de Satanás en el desierto, Mateo 4:1-11. Nosotros también debemos usar la Escritura para enfrentarnos a las mentiras y tentaciones del enemigo. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Otro aspecto crucial en la batalla espiritual es la importancia de la oración constante. El apóstol Pablo, en Efesios 6:18, nos recuerda, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es la manera en que nos conectamos con Dios y nos mantenemos en comunicación con Él, recibiendo su guía y fortaleza. Además, la oración nos permite estar alertas y vigilantes frente a las acechanzas del enemigo, quienes buscan siempre encontrar una oportunidad para atacarnos cuando menos lo esperamos. La oración no es simplemente una lista de peticiones, sino una conversación continua con Dios. A través de la oración, podemos expresar nuestras preocupaciones, nuestras luchas y también nuestra gratitud. Pero lo más importante es que es en la oración donde encontramos la fortaleza para resistir las pruebas y las tentaciones. Al orar, podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que nos sostiene en medio de los momentos difíciles. También es importante comprender que no estamos luchando una guerra aislada. Como creyentes, somos parte de una familia de Dios. Pablo nos exhorta a orar por todos los santos, lo que implica que nuestra lucha espiritual no es solo personal, sino colectiva. Hay poder en la unidad, y al orar unos por otros, nos apoyamos mutuamente en esta guerra espiritual. La oración intercesora es un acto de amor, ya que al interceder por nuestros hermanos en la fe, estamos levantándolos en oración, buscando su fortaleza y protección en Cristo. La perseverancia en la oración es otro punto clave que Pablo destaca en este pasaje. La batalla espiritual no siempre es rápida ni fácil, a menudo enfrentamos periodos de prueba largos y difíciles. Durante estos tiempos, puede ser tentador abandonar la oración o disminuir nuestra dedicación a la vida de oración. Sin embargo, la perseverancia es lo que nos ayuda a mantenernos firmes. Jesús mismo enseñó a sus discípulos a orar sin cesar, como lo ejemplifica la parábola de la viuda persistente en Lucas 18:1-8. A través de la perseverancia en la oración, fortalecemos nuestra fe y nos mantenemos alertas ante los ataques del enemigo. Es importante que, mientras oramos, también estemos atentos a la guía del Espíritu Santo. En Romanos 8:26-27, se nos dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, especialmente cuando no sabemos cómo orar. A veces, nuestras oraciones pueden ser vacilantes o incluso confusas,
pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios, alineando nuestros corazones con su propósito. La oración también tiene un poder transformador. Al orar, nuestra perspectiva cambia y empezamos a ver las circunstancias con los ojos de Dios. Nos ayuda a entender su voluntad y nos permite descansar en su soberanía, confiando en que Él tiene el control de todo, incluso en medio de la adversidad. Finalmente, la oración fortalece nuestra relación con Dios. A medida que hablamos con Él y nos sumergimos en su presencia, crecemos en nuestra intimidad con Él. Esta cercanía con Dios es lo que nos permite enfrentar las dificultades con esperanza, sabiendo que Él está a nuestro lado en cada paso del camino. El siguiente aspecto a considerar en la batalla espiritual es el uso adecuado de la palabra de Dios, que es descrita como la espada del Espíritu en Efesios 6:17. La espada es una herramienta poderosa que no solo sirve para defendernos, sino también para atacar las mentiras y engaños del enemigo. La palabra de Dios es viva y eficaz, y tiene el poder de discernir los pensamientos y actitudes del corazón, Hebreos 4:12. Al conocer y meditar en la Escritura, podemos discernir la verdad de la falsedad, y eso nos permite mantenernos firmes en nuestra fe. En el contexto de la batalla espiritual, la palabra de Dios juega un papel esencial. Así como Jesús mismo, en su encuentro con Satanás en el desierto, usó las Escrituras para resistir las tentaciones, Mateo 4:1-11. Nosotros también debemos estar preparados para usar la palabra para rechazar las mentiras y las tentaciones del enemigo. La Escritura no solo nos da dirección y sabiduría, sino que también nos fortalece cuando estamos debilitados por las pruebas. Es como un escudo que nos protege de los ataques del maligno, y como un arma que nos permite derrotarlo en su propio terreno. Además, es importante no solo conocer la palabra de Dios de manera superficial, sino también meditar profundamente en ella. El salmista en el Salmo 1:2 dice que el hombre bienaventurado es aquel que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Meditar en las Escrituras nos ayuda a internalizarlas, de modo que no solo las recordemos, sino que se conviertan en parte de nuestro ser, guiando nuestras decisiones y nuestras acciones. Este proceso de meditación fortalece nuestra fe y nos ayuda a mantenernos firmes en el día de la prueba. Además, es esencial que, al usar la palabra de Dios, lo hagamos con el poder del Espíritu Santo. La espada del Espíritu no se maneja con nuestra fuerza, sino con la autoridad que Dios nos da a través de su Espíritu. El Espíritu Santo nos da revelación y nos ayuda a comprender las Escrituras en su contexto, aplicándolas de manera precisa a nuestras vidas. Es el Espíritu quien nos recuerda las palabras de Jesús y nos da la sabiduría para usarlas en el momento adecuado. El estudio constante de la palabra también nos permite estar preparados para los momentos de duda y confusión. Cuando el enemigo nos ataca con pensamientos de desesperación o con mentiras sobre nuestra identidad en Cristo, es la palabra de Dios la que nos reafirma en nuestra fe. Jesús nos recuerda en Juan 8:32 que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad de las Escrituras nos libera de las mentiras del enemigo y nos permite caminar en la libertad que Cristo nos ha dado. A lo largo de nuestra vida cristiana, nunca debemos dejar de aprender de la palabra de Dios. Cada día, podemos descubrir algo nuevo que nos ayude a crecer más cerca de Él y a ser más efectivos en la batalla espiritual. La palabra de Dios es nuestra guía, nuestro refugio y nuestra fuerza. Al igual que el soldado que se entrena constantemente para manejar su espada con destreza, nosotros debemos entrenarnos en el uso de las Escrituras para que podamos resistir al enemigo y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Otro principio importante en la batalla espiritual es la oración continua. La oración es nuestro medio de comunicación con Dios y es crucial en cualquier lucha espiritual. En Efesios 6:18, Pablo nos exhorta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velar en ello con toda perseverancia. La oración no solo es una forma de presentar nuestras peticiones a Dios, sino también una manera de fortalecer nuestra relación con Él y de recibir poder espiritual para resistir al enemigo. A través de la oración, entramos en la presencia de Dios y buscamos su dirección, protección y fortaleza. La oración también nos permite mantenernos vigilantes.
El enemigo es astuto y siempre está buscando oportunidades para atacarnos, pero a través de la oración podemos ser alertados y preparados. Jesús mismo enseñó a sus discípulos en Mateo 26:41 a velar y orar, para que no entréis en tentación. La oración no solo nos ayuda a resistir las tentaciones, sino que también nos capacita para identificar los engaños del enemigo antes de que puedan influir en nuestra mente y corazón. Es a través de la oración que podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7, y ser guiados en la verdad. Además, la oración nos permite clamar a Dios por la intervención divina en nuestra vida. En momentos de debilidad o de ataque espiritual, la oración nos da acceso al poder de Dios para que Él actúe en nuestro favor. Al orar, recordamos que no estamos luchando en nuestras propias fuerzas, sino en las de Dios. En 2 Corintios 10:4, Pablo nos recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La oración nos conecta con ese poder divino que nos fortalece en la batalla. El Espíritu Santo juega un papel fundamental en la oración. Como dice Romanos 8:26, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay momentos en que no sabemos cómo orar o qué palabras usar, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, guiándonos y llevando nuestras oraciones ante Dios de una manera perfecta. Esto nos da confianza, sabiendo que nuestras oraciones no caen en oídos sordos, sino que llegan a Dios con la intercesión del Espíritu. Es importante también recordar que la oración debe ser persistente. En Lucas 18:1-8, Jesús enseña la parábola de la viuda y el juez injusto para mostrar que siempre debemos orar y no desmayar. La persistencia en la oración demuestra nuestra confianza en Dios y nuestra determinación en la lucha espiritual. No debemos rendirnos ni dejar de orar, incluso cuando no veamos resultados inmediatos. Sabemos que Dios está escuchando y que su tiempo es perfecto. La oración, entonces, no es solo una forma de pedir ayuda, sino una manera de alinearnos con la voluntad de Dios y de recibir la fortaleza necesaria para continuar en la batalla espiritual. En momentos de incertidumbre, de lucha o de ataque espiritual, la oración se convierte en nuestra fuente de poder y de seguridad. Al igual que un soldado se prepara para la batalla, nosotros debemos armarnos con la disciplina de la oración, sabiendo que es a través de ella que obtenemos la victoria espiritual. Un aspecto esencial en la lucha espiritual es el uso de la palabra de Dios. En Efesios 6:17, Pablo nos dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es uno de los elementos clave de nuestra armadura espiritual. La palabra de Dios es nuestra herramienta ofensiva en la batalla, pues nos permite discernir la verdad y defendernos de los ataques del enemigo. El diablo es el padre de la mentira, Juan 8:44, y su principal estrategia es engañarnos, distorsionar la verdad y sembrar dudas en nuestra mente. Sin embargo, cuando conocemos y aplicamos la palabra de Dios, podemos reconocer sus mentiras y rechazarlas. Jesús mismo nos dio el ejemplo de cómo usar la palabra de Dios en la batalla espiritual. Durante su tentación en el desierto, cuando el diablo intentó engañarlo, Jesús respondió a cada tentación citando escrituras, Mateo 4:1-11. A través de la palabra, Jesús resistió al diablo, y al hacer esto, nos enseña que nosotros también debemos hacer lo mismo. El enemigo puede atacarnos con pensamientos, dudas y tentaciones, pero si estamos firmemente establecidos en la verdad de la palabra de Dios, podemos resistir sus embustes. Es importante, sin embargo, no solo conocer la palabra, sino también meditar en ella y aplicarla a nuestras vidas. La Biblia nos instruye en Josué 1:8 a meditar en ella día y noche, para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en ella está escrito. La meditación en la palabra de Dios no es solo un ejercicio intelectual, sino una práctica que transforma nuestro corazón y nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Es a través de la meditación y aplicación de la Escritura que podemos estar firmes en la batalla espiritual y ser más que vencedores. Otro aspecto vital es la fe. La fe es la confianza en las promesas de Dios y en su capacidad para cumplirlas. Sin fe, nuestra lucha espiritual sería inútil, ya que no podríamos confiar en la efectividad de la armadura de Dios ni en su poder para darnos la victoria. En 1 Juan 5:4, se nos recuerda que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
La fe nos permite ver más allá de las circunstancias presentes y nos da la certeza de que Dios está en control, incluso en medio de la batalla. La fe también nos ayuda a resistir los ataques de duda que el enemigo nos lanza. Cuando las situaciones difíciles nos hacen cuestionar la bondad de Dios o su poder, la fe nos sostiene, recordándonos que Dios es fiel a sus promesas y que, aunque no siempre comprendamos sus caminos, podemos confiar en que Él está trabajando para nuestro bien. Romanos 8:28. Al igual que la palabra de Dios, la fe se fortalece y crece a medida que la ejercemos. Cada victoria, por pequeña que sea, aumenta nuestra fe, y cada prueba superada nos permite confiar más plenamente en Dios. La fe y la palabra, entonces, son inseparables en la batalla espiritual, ya que ambas nos dan el poder para resistir al enemigo y permanecer firmes. En resumen, la lucha espiritual no es una batalla que podamos ganar por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la armadura de Dios, que incluye la oración, la palabra de Dios y la fe. Estas herramientas nos capacitan para resistir las fuerzas del mal y permanecer firmes en nuestra fe. Al aplicar estas estrategias, podemos experimentar la victoria que Dios nos ha prometido en Cristo. La oración es otro componente fundamental en la lucha espiritual. Efesios 6:18 nos instruye a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración no es solo una parte de nuestra relación con Dios, sino una poderosa herramienta de guerra espiritual. A través de la oración, nos conectamos directamente con el Señor, y Él nos da la fuerza y la sabiduría necesarias para enfrentar los desafíos de la vida. En 2 Corintios 10:4, Pablo nos recuerda que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La oración es una de esas armas que destruye las mentiras del enemigo y fortalece nuestra fe. Cuando oramos, reconocemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra poderes espirituales. Efesios 6:12. Esto significa que, por mucho que queramos resolver nuestros problemas a través de esfuerzos humanos, la batalla espiritual requiere una respuesta divina. Solo en la presencia de Dios, a través de la oración, encontramos el poder y la dirección para vencer. La oración constante y persistente nos mantiene alertas y preparados para cualquier ataque del enemigo. Al orar, también buscamos la protección de Dios, confiando en que Él es el que vela por nosotros. Es importante destacar que la oración no debe ser un monólogo, sino una conversación constante con Dios. A menudo, nos enfocamos en pedir a Dios lo que necesitamos, pero la oración también es una oportunidad para escuchar su voz. Dios habla a nuestros corazones, dándonos dirección, consuelo y paz. A través de la oración, podemos recibir la guía del Espíritu Santo, quien nos ayuda a discernir lo que es verdadero y lo que es falso en medio de las pruebas. El ayuno también juega un papel clave en la guerra espiritual. En Mateo 17:21, Jesús habla de la importancia del ayuno en la lucha contra ciertos demonios que solo pueden ser vencidos con oración y ayuno. El ayuno es una forma de humillarnos delante de Dios, reconocer nuestra dependencia total de Él y fortalecer nuestro espíritu en medio de la batalla. Al ayunar, negamos nuestras necesidades físicas para enfocarnos en lo espiritual, buscando el rostro de Dios y su intervención en nuestras vidas. El ayuno no es solo una práctica de autocontrol, sino una forma de estar más atentos a la voz de Dios. En el momento en que debilitamos nuestra carne, nuestra alma y espíritu se vuelven más receptivos a lo que el Señor quiere enseñarnos. El ayuno debe ser un acto de humildad, no una forma de ganar puntos con Dios, sino una expresión de nuestra necesidad de Él. Además de la oración y el ayuno, la comunidad cristiana juega un papel fundamental en la batalla espiritual. Hebreos 10:25 nos exhorta a no dejar de congregarnos, sino a animarnos mutuamente. La iglesia es un cuerpo, y cada miembro tiene un papel vital en la edificación y fortalecimiento de los demás. En la lucha espiritual, no estamos solos. Al compartir nuestras luchas y orar juntos, nos ayudamos unos a otros a mantenernos firmes en la fe. La oración colectiva tiene un poder especial. En Mateo 18, 19-20, Jesús promete que cuando 2 o más se reúnen en su nombre, Él está presente y escuchará sus peticiones. La unidad en la iglesia, unida en oración y fe, es una fuerza poderosa contra las fuerzas del mal.
En resumen, la lucha espiritual requiere de una combinación de oración constante, ayuno y la fuerza de la comunidad cristiana. Al mantener una comunicación continua con Dios, someternos a su voluntad y apoyarnos mutuamente, podemos superar cualquier desafío espiritual y avanzar en la victoria que Él ha preparado para nosotros. El entendimiento de la palabra de Dios es crucial para la victoria en la guerra espiritual. Efesios 6:17 nos recuerda que debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Biblia no es solo un conjunto de relatos y enseñanzas, sino una herramienta viva y eficaz, capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Cuando nos enfrentamos a ataques espirituales, la palabra de Dios es nuestra defensa, nos fortalece y nos dirige. Como Jesús hizo en el desierto, cuando Satanás lo tentó, nosotros también podemos resistir los embates del enemigo utilizando las Escrituras. Mateo 4:1-11. La palabra de Dios nos da la sabiduría necesaria para reconocer las mentiras del enemigo y reemplazarlas con la verdad de Dios. Al meditar en la Escritura, permitimos que el Espíritu Santo la haga viva en nuestros corazones. El conocer la palabra no solo nos ayuda a resistir la tentación, sino que también fortalece nuestra fe. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En medio de la batalla espiritual, una fe firme es nuestra ancla, y esta fe se alimenta de la verdad que encontramos en las Escrituras. A medida que crecemos en nuestro conocimiento de la palabra, aprendemos a identificar las mentiras y engaños del enemigo, y podemos permanecer firmes en la verdad. El Espíritu Santo juega un papel indispensable en la guerra espiritual. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo para que nos guíe a toda la verdad. Juan 16:13. El Espíritu Santo no solo nos da entendimiento de las Escrituras, sino que también nos da poder para vivir de acuerdo con ellas. Es Él quien nos fortalece en nuestra debilidad y nos capacita para resistir la tentación. En Romanos 8:11, Pablo nos recuerda que el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros y nos da vida. Esta vida espiritual nos capacita para luchar y permanecer firmes en la batalla. Además, debemos recordar que nuestra lucha espiritual no es contra personas, sino contra principados y potestades que operan en las regiones celestes. Efesios 6:12. Esto significa que debemos ver más allá de las circunstancias visibles y reconocer que el enemigo a menudo utiliza a las personas y las situaciones para atacarnos. Sin embargo, nuestra verdadera batalla es contra las fuerzas espirituales que buscan desviar nuestra atención de Cristo y debilitar nuestra fe. Por eso, no podemos luchar con las armas del mundo, sino con las armas espirituales que Dios nos ha dado. El temor es otro enemigo que debemos vencer en la guerra espiritual. A menudo, el enemigo utiliza el temor para intimidarnos y hacernos sentir impotentes. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Al aferrarnos a las promesas de Dios y recordar que Él está con nosotros, podemos enfrentar cualquier situación con valentía y confianza en su poder. La victoria en la guerra espiritual también implica una constante renovación de nuestra mente. Romanos 12:2 nos insta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Al renovar nuestra mente con la palabra de Dios, nos alineamos con su voluntad y fortalecemos nuestra resistencia contra las mentiras del enemigo. Finalmente, la esperanza de la victoria final en Cristo es lo que nos mantiene firmes en medio de la batalla. Sabemos que, aunque enfrentemos dificultades y desafíos, el triunfo ya ha sido asegurado en la cruz de Cristo. En Apocalipsis 12:11, se nos recuerda que los creyentes vencen al enemigo por la sangre del Cordero y por el testimonio de su fe. La guerra espiritual es real, pero la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte es definitiva. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuando ven que en medio del caos tú mantienes la calma, esa paz es un testimonio en sí misma. En un mundo que constantemente enfrenta conflictos, estrés y crisis, el hecho de que una persona pueda mantener la serenidad y la paz interior es algo que sobresale.
Vivimos en una época donde las preocupaciones diarias, las malas noticias y las dificultades parecen apoderarse de nuestras mentes y corazones. Sin embargo, cuando alguien logra mantener la calma en medio de todo esto, esa paz no pasa desapercibida. Esta paz no es algo que podamos encontrar fácilmente por nosotros mismos, sino que es un regalo de Dios. Es un testimonio de la fe y confianza en que, aunque las circunstancias externas puedan estar fuera de control, hay algo más profundo que nos sostiene. Esta paz no depende de lo que sucede en el exterior, sino de una seguridad interior en la que sabemos que Dios tiene el control. La paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento, tal como nos lo enseña la Escritura. No se trata de estar exentos de preocupaciones, sino de tener la firme convicción de que no estamos solos en nuestras batallas. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, puede ser tentador ceder al miedo o la ansiedad, pero es en esos momentos que la paz de Dios puede brillar más intensamente. En lugar de caer en el pánico, podemos experimentar un tipo de calma que es inexplicable para quienes no conocen a Dios. Aquellos que nos observan se dan cuenta de que hay algo diferente en nosotros. No se trata de una simple indiferencia ante los problemas, sino de una paz que nos permite seguir adelante con esperanza y confianza en medio de las pruebas. Lo que la gente ve en nosotros no es una paz superficial, sino una paz que tiene raíces profundas. Esta paz no es el resultado de nuestras propias fuerzas, sino de la confianza en que Dios está con nosotros y que su propósito prevalecerá en nuestras vidas. A medida que enfrentamos diferentes pruebas, somos capaces de experimentar el consuelo de saber que Él nunca nos abandona. Es como un refugio seguro al que podemos acudir cuando todo lo demás parece desmoronarse. Además, esta paz no solo es un consuelo personal, sino que es un testimonio que atrae a otros. Cuando alguien ve a una persona caminar en paz, incluso cuando las circunstancias son adversas, la curiosidad surge. Preguntan cómo es posible mantener esa calma. Y esa es una oportunidad perfecta para compartir lo que está detrás de nuestra paz, la esperanza en Cristo. Al testificar de nuestra fe, podemos llevar a otros a conocer la fuente de nuestra paz y, de esa manera, ser una luz en medio de un mundo que necesita desesperadamente la paz de Dios. En resumen, la paz que tenemos en medio del caos no solo es una bendición personal, sino también una herramienta poderosa para ser testigos del poder transformador de Dios en nuestras vidas. La paz que experimentamos en medio del caos no se basa en la negación de la realidad, sino en nuestra perspectiva de cómo manejamos esas realidades. Las situaciones difíciles, los desafíos y las adversidades no desaparecerán, pero nuestra reacción ante ellas puede ser completamente diferente. Cuando elegimos descansar en la paz de Dios, nos damos cuenta de que no importa lo turbulento que esté el entorno, hay una calma que proviene de un lugar más profundo que nuestras emociones o circunstancias. Esta paz nos capacita para vivir con una confianza que no depende de las fluctuaciones de la vida, sino de la constancia de la presencia divina. Muchas veces, las personas buscan la paz de manera equivocada. Tratan de encontrarla en cosas materiales, en el éxito profesional, en las relaciones o incluso en el consumo de placeres temporales. Sin embargo, esos intentos son siempre efímeros. La paz que el mundo ofrece es superficial, cambiando según las circunstancias y fácilmente quebrantada por los problemas cotidianos. Por el contrario, la paz de Dios es duradera y constante. No se basa en lo que poseemos o logramos, sino en el conocimiento de que tenemos un Padre Celestial que vela por nosotros y nos sostiene en todo momento. Además, esta paz no significa una vida sin problemas. No implica que todo se resuelva de manera inmediata o que nunca enfrentemos dificultades. Al contrario, la paz de Dios se prueba y se fortalece en medio de las tormentas de la vida. Es en estos momentos cuando realmente comprendemos el poder de esta paz. Nos da la capacidad de mantener la calma y la fe en momentos de crisis, cuando la mayoría de las personas caerían en desesperación. No es una paz que niega el sufrimiento, sino una que lo enfrenta con esperanza. Cuando decidimos confiar en Dios, experimentamos una paz interior que, de alguna manera, desafía las expectativas del mundo. En lugar de dejarnos llevar por la ansiedad o el estrés, podemos enfrentar los desafíos con serenidad, sabiendo que no estamos luchando solos. Es como si una fuerza invisible nos mantuviera firmes, impidiendo que la preocupación nos consuma.
Y, aunque los problemas no desaparecen, nuestra capacidad para enfrentarlos con una mente tranquila y un corazón en paz es lo que marca la diferencia. Esa paz, sin embargo, no solo afecta nuestra vida personal, sino que también tiene un impacto profundo en aquellos que nos rodean. Como mencionamos anteriormente, cuando las personas ven nuestra calma en medio del caos, se sienten atraídas por ella. La paz que reflejamos es un testimonio de la fidelidad de Dios. Y en ese testimonio, no solo mostramos cuán profundamente hemos sido transformados, sino que también ofrecemos una invitación a otros para que puedan experimentar la misma paz. La paz de Dios, entonces, no es solo para nosotros, sino que se convierte en una herramienta poderosa para extender el amor y la gracia de Dios a los demás. Nos da la oportunidad de ser canales de paz en un mundo dividido y lleno de incertidumbre. Cuando respondemos con paz en lugar de con ira o frustración, mostramos al mundo que hay una mejor manera de vivir, una que se basa en la confianza en Dios y en la seguridad de su amor incondicional. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos da la capacidad de ser agentes de transformación en nuestros hogares, comunidades y lugares de trabajo. Esta paz no se limita a una sensación interna de bienestar, sino que se extiende a nuestras acciones y palabras, reflejando la naturaleza de Cristo en todo lo que hacemos. En un mundo donde la ira, el conflicto y el caos son frecuentes, aquellos que viven en paz tienen el poder de ser luz en la oscuridad. Es un testimonio vivo de la gracia divina y una invitación a aquellos que aún buscan algo que los sustente más allá de lo que el mundo puede ofrecer. Una de las características más hermosas de la paz que Dios nos otorga es su capacidad para restaurar relaciones rotas. En muchas ocasiones, las personas viven en conflicto, ya sea con familiares, amigos o compañeros de trabajo. La paz divina tiene el poder de sanar esos conflictos, no necesariamente al cambiar a la otra persona, sino al cambiar nuestra actitud hacia ellas. En lugar de perpetuar el ciclo de ira y resentimiento, la paz nos lleva a la reconciliación, el perdón y la comprensión. Es un proceso que comienza en nuestro interior, pero que puede transformar toda una relación. Esto no significa que debamos tolerar el abuso o las injusticias, pero sí nos invita a reaccionar de manera diferente, con un corazón dispuesto a perdonar y a sanar. La paz de Dios nos enseña que, aunque no siempre podemos controlar las acciones de los demás, sí podemos elegir cómo respondemos a ellas. Y al hacerlo, podemos desactivar los conflictos antes de que escalen, ofreciendo en su lugar un espacio para el entendimiento y la resolución pacífica. Además, esta paz también tiene el poder de transformar nuestra propia vida emocional y mental. Vivir en un estado constante de ansiedad, estrés y preocupación es una carga pesada que muchos arrastran a diario. La paz de Dios actúa como un bálsamo, calmando las mentes agitadas y liberándonos de las cargas innecesarias que arrastramos. No se trata de una paz que ignora los problemas, sino de una paz que nos permite enfrentar los problemas con una mente clara y un corazón tranquilo. Nos da el espacio para procesar nuestras emociones y tomar decisiones sabias, sin ser arrastrados por la ansiedad o el pánico. Cuando aprendemos a descansar en la paz de Dios, nuestras vidas se llenan de propósito. Nos da la fuerza para levantarnos cada día, no con miedo o desesperación, sino con la seguridad de que Dios está con nosotros. Esta paz nos permite ser testigos activos de su amor, trayendo calma a quienes nos rodean, ofreciendo consuelo a los afligidos y esperanza a los desesperados. Así, la paz no solo cambia nuestra vida, sino que también impacta positivamente la vida de otros, extendiéndose de manera infinita a través de nuestras acciones y ejemplo. En resumen, la paz de Dios no es solo una experiencia personal, sino una influencia transformadora que afecta a todos los aspectos de nuestra vida y a todos los que interactúan con nosotros. Nos capacita para ser un reflejo del carácter de Dios, extendiendo su gracia y amor a un mundo que necesita desesperadamente encontrar la paz que solo Él puede dar. La paz de Dios también actúa como un escudo protector en medio de las tormentas de la vida. En un mundo que a menudo se ve marcado por la inestabilidad y la incertidumbre, la paz divina nos brinda seguridad y estabilidad. Cuando enfrentamos desafíos, enfermedades, pérdidas o crisis, es común sentirse abrumado y vulnerable. Sin embargo, la paz que proviene de Dios nos ayuda a mantenernos firmes y enfocados en su soberanía. No es una paz que ignora las dificultades, sino una paz que nos da la fortaleza para enfrentarlas con una perspectiva diferente.
El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, nos recuerda que debemos presentar nuestras peticiones a Dios en oración y que, al hacerlo, la paz de Dios guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Este versículo nos enseña que, cuando nos entregamos a Él nuestras preocupaciones y ansiedades, Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Es una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino que surge del conocimiento de que Dios está en control y que, en última instancia, Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Esta paz no significa que dejemos de sentir emociones, ni que vivamos en una burbuja aislada del sufrimiento, sino que aprendemos a poner nuestra confianza en el Señor, sabiendo que Él nos acompaña en cada paso del camino. La paz de Dios, por tanto, no es una ausencia de problemas, sino la presencia de su gracia y fuerza para navegar a través de ellos. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios nunca nos abandona y siempre está trabajando en nuestras vidas, conformándonos a la imagen de su Hijo. Además, la paz que Dios nos otorga también nos ayuda a cultivar una vida de gratitud y contentamiento. Vivir en paz con uno mismo y con los demás permite una apreciación más profunda de las bendiciones que tenemos. Nos enseña a ser agradecidos no solo por las cosas materiales, sino por las relaciones, las oportunidades y, sobre todo, por el amor incondicional que Dios nos ofrece. La paz divina nos lleva a ver la vida desde una perspectiva más amplia, reconociendo que, aunque las dificultades sean reales, también lo son las bendiciones y la fidelidad de Dios. Al experimentar esta paz en nuestra vida, también se convierte en un testimonio para otros. Las personas que no conocen a Dios pueden verse sorprendidas al ver cómo, en medio de pruebas, los creyentes mantienen una calma que no puede ser explicada de manera natural. Este testimonio de paz es una oportunidad para compartir el Evangelio y mostrarles a otros el amor y el cuidado de un Dios que ofrece una paz duradera, más allá de cualquier circunstancia. Finalmente, vivir en la paz de Dios nos invita a ser instrumentos de reconciliación y sanación en el mundo. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser pacificadores, aquellos que trabajan para restaurar la armonía y la unidad en un mundo dividido. Esta tarea no siempre será fácil, pero la paz de Dios nos da la confianza y el poder para llevar a cabo esa misión. Cuando permitimos que su paz gobierne en nuestro corazón, podemos ser agentes de cambio y esperanza en un mundo que desesperadamente necesita esa paz. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La paz de Dios también se manifiesta en la reconciliación. En nuestra vida diaria, todos enfrentamos conflictos, ya sea en nuestras relaciones familiares, laborales o sociales. Es natural que surjan desacuerdos y malentendidos, pero la paz de Dios nos capacita para manejar estas situaciones de una manera que busque la restauración, no la división. Jesús, en el Sermón del Monte, enseñó a bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto implica que los seguidores de Cristo tienen la responsabilidad de promover la paz en todas las áreas de sus vidas, no solo en su relación con Dios, sino también en su relación con los demás. La reconciliación, en este sentido, no es solo la restauración de una relación rota, sino un proceso activo de buscar el bien del otro, incluso cuando no estamos de acuerdo o cuando hemos sido heridos. La paz de Dios nos enseña a perdonar, a dejar de lado el rencor y a buscar lo que es mejor para los demás, aunque a veces eso requiera sacrificio o esfuerzo personal. Este tipo de paz no es superficial ni fácil, sino una paz que nace del corazón y que está arraigada en el amor de Dios. Además, la paz divina es un llamado a la unidad en la Iglesia. La unidad no significa uniformidad, sino una armonía en la que, a pesar de nuestras diferencias, trabajamos juntos hacia un mismo propósito, glorificar a Dios y extender su reino. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, está formada por muchas partes que, aunque distintas, deben funcionar como una unidad. La paz de Dios nos enseña a vivir en armonía, respetando las diferencias y buscando siempre el bienestar de los demás miembros del cuerpo. La paz no es solo la ausencia de conflicto, sino la presencia activa de amor, paciencia, bondad y compasión. La paz de Dios también tiene un impacto profundo en nuestra salud emocional y mental. En un mundo lleno de ansiedad, estrés y preocupaciones, muchas personas luchan por encontrar paz en medio de sus pensamientos y emociones.
La paz divina actúa como un bálsamo para nuestra alma, ayudándonos a calmar nuestra mente y a restaurar nuestro equilibrio interior. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios y confiamos en su soberanía, experimentamos un alivio que no podemos obtener por medios humanos. Esta paz no solo se experimenta en momentos de tranquilidad, sino que también nos fortalece en momentos de angustia y dificultad. Al recibir esta paz, también aprendemos a cultivar una vida de serenidad. La serenidad no es una pasividad frente a los problemas, sino una actitud activa de confiar en que Dios está trabajando en todas las circunstancias. Esta confianza nos permite enfrentar las dificultades con una actitud de esperanza, sabiendo que, aunque no siempre entenderemos el propósito detrás de cada situación, podemos descansar en la certeza de que Dios está con nosotros. Finalmente, la paz de Dios nos invita a vivir con una mentalidad de eternidad. Al enfocarnos en las realidades eternas en lugar de en las temporales, podemos encontrar paz incluso en medio de las pruebas más difíciles. Cuando nuestra mirada está puesta en Cristo, quien es nuestra paz, nuestras preocupaciones terrenales se ven a la luz de su promesa de vida eterna. Esta perspectiva nos permite vivir con una calma profunda, sabiendo que nada en este mundo puede quitarnos la paz que tenemos en Él. La paz de Dios también tiene un impacto directo en nuestras decisiones cotidianas. Vivir bajo su paz significa que, al tomar decisiones importantes, nos dejamos guiar por su sabiduría y no por el miedo o la ansiedad. En un mundo lleno de opciones y distracciones, encontrar la paz en nuestras elecciones se convierte en una necesidad vital. Muchas veces, tomamos decisiones impulsivas o motivadas por presiones externas, pero cuando estamos en paz con Dios, somos capaces de discernir lo que realmente es bueno y lo que nos lleva más cerca de su voluntad. Su paz actúa como una brújula que nos guía, ayudándonos a evitar caminos equivocados y a enfocarnos en lo que realmente importa. Esta paz también nos capacita para vivir con gratitud. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta o en las dificultades que enfrentamos, la paz de Dios nos ayuda a ver todo lo que Él ha provisto en nuestras vidas. La gratitud es una respuesta natural a la paz divina, pues nos permite reconocer las bendiciones que a menudo pasamos por alto. Cuando estamos agradecidos, nuestras preocupaciones disminuyen y nuestras perspectivas se aclaran, ya que la paz de Dios nos invita a enfocarnos en lo que tenemos, no en lo que nos falta. Además, la gratitud nos permite experimentar una conexión más profunda con Dios, pues al reconocer su fidelidad y provisión, crecemos en nuestra relación con Él. A medida que experimentamos la paz de Dios, también aprendemos a ser más pacientes. En la sociedad actual, la impaciencia se ha vuelto casi una norma, ya que todo parece estar al alcance de la mano y necesitamos resultados inmediatos. Sin embargo, la paz divina nos enseña a esperar con confianza en los tiempos de Dios. En lugar de tratar de forzar soluciones o apresurar procesos, la paz de Dios nos invita a descansar en su soberanía y esperar con esperanza. Esta paciencia no es una actitud pasiva, sino una acción consciente de confiar en que todo se desarrollará según su voluntad perfecta. Además, la paz de Dios nos ayuda a enfrentar los desafíos con una actitud de resistencia tranquila. En lugar de ser derrotados por las adversidades o de sucumbir ante el miedo, podemos mantener nuestra serenidad, sabiendo que Dios está con nosotros en cada situación. Las dificultades se convierten en oportunidades para crecer y fortalecer nuestra fe. Esta paz no significa que estaremos exentos de problemas, sino que, incluso en medio de ellos, podemos experimentar una paz profunda que no depende de las circunstancias externas. Es una paz que nos capacita para seguir adelante con esperanza, sabiendo que no estamos solos. La paz divina también nos invita a ser agentes de paz en el mundo que nos rodea. Al experimentar la paz que solo Dios puede ofrecer, tenemos la responsabilidad de compartir esa paz con los demás. Esto implica ser pacíficos en nuestras interacciones cotidianas, tratar a los demás con respeto y amabilidad y ser instrumentos de reconciliación en medio de las divisiones. La paz de Dios es un testimonio de su amor y gracia, y, al vivirla, mostramos al mundo el poder transformador de su presencia. Finalmente, la paz de Dios nos lleva a una vida de oración constante. La comunicación continua con Él nos permite mantener esa paz, incluso cuando enfrentamos desafíos. La oración es un medio por el cual entregamos nuestras preocupaciones a Dios y recibimos su paz.
Al buscar a Dios en oración, experimentamos su presencia reconfortante y nos recordamos a nosotros mismos que Él es nuestra fuente de paz. La paz que Dios ofrece también se refleja en nuestra capacidad para perdonar. El perdón es un acto que muchas veces se nos presenta como desafiante, especialmente cuando hemos sido heridos profundamente. Sin embargo, cuando experimentamos la paz de Dios en nuestras vidas, somos más capaces de perdonar a los demás, tal como Él nos ha perdonado. El perdón no significa ignorar la ofensa o minimizar el daño causado, sino liberar el rencor y la ira que nos atan. La paz de Dios nos ayuda a soltar esos sentimientos y a confiar en que Él manejará la justicia. A través del perdón, experimentamos una libertad interior que nos permite vivir sin las cargas del resentimiento. Este proceso de perdón también nos permite sanar. A menudo, nuestras heridas emocionales y espirituales se convierten en barreras que nos impiden experimentar la paz plena de Dios. Sin embargo, al perdonar, abrimos las puertas para que la paz divina inunde nuestro corazón. La sanación que experimentamos a través del perdón no solo afecta nuestra relación con los demás, sino también nuestra relación con Dios. Al perdonar, alineamos nuestro corazón con su voluntad y nos liberamos de las cadenas del pasado. Este acto de liberación nos permite vivir en la paz que solo Él puede dar, una paz que es restauradora y transformadora. La paz de Dios también nos capacita para ser más generosos y compasivos. Cuando estamos en paz con nosotros mismos y con Dios, nuestro corazón se llena de amor por los demás. La paz nos da la claridad para ver las necesidades de quienes nos rodean y la disposición para ayudar sin esperar nada a cambio. En un mundo donde a menudo prevalecen el egoísmo y la indiferencia, la paz divina nos invita a hacer luz en medio de la oscuridad. Esta generosidad no solo se expresa en la ayuda material, sino también en la empatía, la amabilidad y el apoyo emocional que ofrecemos a los demás. Asimismo, la paz que Dios nos da se traduce en una vida de servicio. Al vivir en paz con Él, comprendemos que nuestra misión es reflejar su amor a través de nuestras acciones. El servicio a los demás no solo se trata de satisfacer necesidades físicas, sino también de brindar consuelo, esperanza y aliento a quienes atraviesan momentos difíciles. Cuando vivimos con la paz de Dios en nuestro corazón, el servicio se convierte en un acto de adoración. Nos damos cuenta de que, al servir a los demás, estamos sirviendo a Dios, y este entendimiento nos llena de propósito y satisfacción. La paz de Dios también es un recordatorio constante de nuestra identidad en Él. En un mundo que constantemente nos dice que debemos lograr más, ser más o tener más, la paz divina nos recuerda que ya somos completos en Cristo. No necesitamos buscar la validación externa o la aprobación de los demás, porque nuestra identidad está firmemente arraigada en el amor de Dios. Este sentido de identidad nos da una paz inquebrantable, que no depende de lo que el mundo piense de nosotros, sino de lo que Dios ha declarado sobre nuestras vidas. Además, la paz divina nos fortalece en momentos de tribulación. La vida no está exenta de pruebas, y todos enfrentamos desafíos que nos ponen a prueba. Sin embargo, la paz de Dios no es solo una calma momentánea, sino una fortaleza que nos sostiene en medio de las tormentas. Al confiar en su presencia y en sus promesas, encontramos la paz que nos permite mantener la esperanza, incluso cuando todo parece incierto. Esta paz no nos promete una vida sin dificultades, pero nos asegura que, a pesar de ellas, no estaremos solos. Dios camina con nosotros, y su paz nos da la capacidad de enfrentar todo con valentía. La paz que Dios nos ofrece también implica una perspectiva eterna. En este mundo, enfrentamos situaciones que nos causan ansiedad, dolor y preocupación. Las circunstancias pueden ser inciertas y, a veces, nuestra paz parece estar al alcance de nuestra mano, pero siempre escapa. Sin embargo, la paz divina nos recuerda que nuestra vida no termina en este mundo, y que, aunque experimentemos dificultades en el presente, tenemos una esperanza eterna en Cristo. Esta perspectiva nos da la serenidad de saber que las pruebas que enfrentamos no son el final de nuestra historia. Dios tiene un propósito más grande para nuestras vidas, un propósito que va más allá de lo que podemos ver en este momento. Al entender la paz de Dios en términos eternos, aprendemos a poner nuestra confianza en su soberanía. A menudo, nuestra tendencia natural es preocuparnos por el futuro, por lo que está por venir y por lo que podría salir mal.
Sin embargo, cuando descansamos en la paz de Dios, recordamos que Él tiene el control de todas las cosas. Nuestra paz no depende de nuestra capacidad para manejar el futuro, sino de nuestra confianza en que Dios ya lo tiene planeado. Esta paz nos libera de la ansiedad y nos da una profunda seguridad, sabiendo que el futuro está en manos de aquel que nos ama y cuida. Otro aspecto importante de la paz de Dios es la unidad que crea entre las personas. El conflicto y la división son inevitables en un mundo caído, pero la paz divina tiene el poder de reconciliar. Cuando permitimos que la paz de Dios habite en nuestro corazón, somos más capaces de construir puentes en lugar de muros. La paz que nos brinda Dios nos capacita para vivir en armonía con los demás, a pesar de las diferencias que podamos tener. Nos llama a ser agentes de paz en nuestras comunidades, buscando el bienestar de aquellos a nuestro alrededor y trabajando por la reconciliación. Esta paz no es solo algo que experimentamos de manera individual, sino que tiene un impacto en el entorno que nos rodea. Además, la paz de Dios nos lleva a un profundo lugar de gratitud. Al comprender lo que Él ha hecho por nosotros, nuestras preocupaciones y quejas se ven a la luz de su amor y fidelidad. La paz nos permite enfocarnos en las bendiciones que ya tenemos y nos ayuda a ver el mundo con ojos de agradecimiento. En lugar de centrarnos en lo que nos falta, comenzamos a apreciar lo que tenemos y a vivir con una actitud de gratitud. Esta gratitud, a su vez, refuerza nuestra paz, creando un ciclo positivo que nos lleva a experimentar una mayor tranquilidad en nuestras vidas. En resumen, la paz de Dios es un regalo invaluable que transforma todos los aspectos de nuestra vida. Nos permite vivir con esperanza, perdón, generosidad, servicio, identidad y fortaleza. Nos recuerda que, a pesar de las dificultades del mundo, tenemos una esperanza eterna y un propósito más grande en Cristo. Esta paz nos capacita para ser agentes de reconciliación y nos llena de gratitud. Cuando vivimos en la paz que solo Dios puede dar, experimentamos una transformación profunda que nos lleva a reflejar su amor y bondad a los demás. Y lo más importante, sabemos que esta paz, que sobrepasa todo entendimiento, permanecerá con nosotros siempre. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. En lugar de ira, cuando eliges perdonar en lugar de guardar rencor, te estás vistiendo con las armas de la luz. El acto de perdonar en lugar de alimentarnos de la ira y el rencor es una decisión poderosa que transforma nuestro ser. Es un camino que, aunque difícil, nos lleva a vivir en la paz y el amor que Dios nos ha enseñado. Cuando elegimos dejar de lado el enojo, no solo liberamos a los demás de la culpa que pudieran haber cometido contra nosotros, sino que también nos liberamos a nosotros mismos. El rencor y la ira son cadenas invisibles que nos aprisionan, que nublan nuestra paz y nos impiden avanzar con libertad. Al contrario, cuando decidimos perdonar, abrimos la puerta a la luz y la sanación. Perdonar no significa que aprobemos las acciones de quienes nos han hecho daño, ni que olvidemos lo sucedido, sino que estamos eligiendo dejar ir el peso de la ofensa. Dejar que la ira gobierne nuestra vida es como caminar en la oscuridad, sin ver el camino claro que tenemos por delante. Al abrazar el perdón, decidimos caminar en la luz, bajo la guía de Cristo, que fue quien, al ser injustamente crucificado, nos dio el ejemplo supremo de perdón al decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Al perdonar, nos vestimos con las armas de la luz, como nos dice Pablo en su carta a los Romanos. Este vestirnos implica un acto consciente de tomar la decisión de vivir en la verdad, la paz y la gracia. Es un proceso continuo en el que cada vez que alguien nos ofende, tenemos la oportunidad de elegir la paz en lugar de la ira, el amor en lugar del odio. Esta elección no es algo que hacemos solo una vez, sino que debe ser una constante en nuestra vida. El perdón tiene un impacto profundo en nuestra relación con Dios y con los demás. En primer lugar, es una forma de obedecer a Cristo, quien nos mandó a perdonar como Él nos ha perdonado. Esta obediencia nos conecta con el corazón de Dios y nos acerca más a Él. A medida que perdonamos, también experimentamos una mayor comprensión de su misericordia y gracia hacia nosotros, lo que nos permite vivir con un corazón más humilde y agradecido. El perdón también tiene un efecto transformador en nuestras relaciones con los demás.
Al elegir no responder con ira, estamos abriendo la puerta a la reconciliación, a la restauración de los vínculos rotos. Las relaciones humanas pueden ser complejas y, a menudo, nos enfrentamos a situaciones en las que nos sentimos heridos. Sin embargo, al perdonar, no solo liberamos a los demás, sino que también sanamos nuestra propia alma. Cuando estamos vestidos con las armas de la luz, también nos convertimos en testigos de la transformación que el perdón puede traer. Esto no solo nos hace más cercanos a Dios, sino que también refleja el carácter de Cristo ante un mundo que aún necesita ver su amor en acción. Vivir en la luz significa rechazar las obras de la oscuridad, y el perdón es una de las maneras más poderosas de hacerlo. Al tomar esta decisión, nos alineamos con la voluntad divina, permitiendo que su luz brille a través de nosotros y transforme tanto nuestra vida como la de los demás. Ser uno con Cristo implica actuar con bondad, humildad y amor en lugar de buscar la venganza o la justicia personal. Ser uno con Cristo es mucho más que una simple relación espiritual. Es una invitación a vivir como Él vivió, a actuar como Él actuó, reflejando su bondad, humildad y amor en cada aspecto de nuestras vidas. Es fácil caer en la tentación de responder con ira o buscar venganza cuando nos sentimos atacados o injustamente tratados. Sin embargo, en lugar de seguir ese impulso natural, ser uno con Cristo nos llama a elegir el camino de la bondad, la misericordia y la paz. Cuando elegimos actuar con bondad, estamos eligiendo seguir el ejemplo de Jesús, quien, a pesar de ser el Hijo de Dios, se mostró siempre humilde y dispuesto a servir a los demás. Jesús no buscó venganza cuando fue injustamente acusado, ni cuando sufrió en la cruz. Su vida fue una constante enseñanza de amor incondicional y sacrificio, incluso por aquellos que le hicieron daño. Este tipo de amor no se basa en lo que los demás hacen por nosotros, sino en lo que somos llamados a dar, independientemente de las circunstancias. Al vivir con bondad, somos portadores de la paz de Cristo, demostrando que hay otro camino, uno que no busca la justicia propia, sino que confía en la justicia de Dios. La humildad es otro pilar esencial para aquellos que desean estar unidos con Cristo. La humildad no significa rebajarnos a nosotros mismos o menospreciarnos, sino reconocer nuestra dependencia total de Dios. Es ser conscientes de que no somos superiores a nadie, y que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Jesús, el Rey de Reyes, vivió una vida de humildad, sirviendo a los demás sin buscar reconocimiento o gloria. Esta actitud de humildad nos permite ponernos al servicio de los demás, sin esperar nada a cambio, y abrazar la verdadera grandeza que se encuentra en la sencillez y el servicio. El amor es la característica que define a los verdaderos seguidores de Cristo. Este amor no es simplemente una emoción, sino una acción concreta. Es un amor que se extiende más allá de nuestras fronteras, que busca lo mejor para los demás, incluso cuando no se lo merecen. Jesús mostró este tipo de amor al perdonar a los que le crucificaron, al sanar a los enfermos y al abrazar a los marginados de la sociedad. Él nos enseñó que el verdadero amor se muestra en nuestras acciones, y no simplemente en palabras o pensamientos. Ser uno con Cristo implica vivir este amor, no solo con aquellos que nos son cercanos, sino también con nuestros enemigos, como Él mismo nos instruyó. En lugar de buscar la venganza o hacer justicia por nuestra propia cuenta, debemos recordar que Dios es el justo juez y que Él se encargará de lo que es necesario. Nuestra tarea es amar, perdonar y hacer el bien, siguiendo los pasos de Cristo, quien nos mostró que la verdadera justicia se encuentra en la misericordia y el perdón. Al vivir de esta manera, no solo honramos a Dios, sino que también transformamos nuestras relaciones y el mundo que nos rodea. Ser uno con Cristo es un acto continuo de morir a nuestro ego y dejar que su vida brille en nosotros, manifestándose en acciones de bondad, humildad y amor. Vivir en unidad con Cristo nos llama a renunciar a los deseos egoístas y a vivir para el bien de los demás. Vivir en unidad con Cristo no solo implica seguir su ejemplo en cuanto a actitudes y comportamiento, sino también una transformación profunda de nuestra naturaleza interior. Implica renunciar a los deseos egoístas que buscan nuestra satisfacción personal a expensas de los demás y aprender a vivir para el bien de aquellos que nos rodean. Esto requiere un cambio de perspectiva, pasando de un enfoque centrado en uno mismo a uno que se fija en las necesidades de los otros. La vida de Cristo fue un modelo de servicio y sacrificio. Él nunca vivió para su propio beneficio, sino que siempre estuvo dispuesto a dar de sí mismo por el bien de los demás.
Desde su sacrificio en la cruz hasta su dedicación a sanar a los enfermos, alimentar a los hambrientos y enseñar la verdad a aquellos que lo necesitaban, Jesús mostró que la verdadera grandeza no se encuentra en recibir, sino en dar. Esta forma de vivir desafía las normas del mundo, que a menudo alientan a poner nuestros propios intereses por encima de los demás. Renunciar a los deseos egoístas no significa que dejemos de cuidar de nosotros mismos o de nuestras necesidades, sino que aprendemos a equilibrar nuestras propias preocupaciones con el bienestar de los demás. Al unirnos a Cristo, adquirimos la capacidad de ver más allá de nuestras preocupaciones inmediatas y ver las oportunidades de servir y bendecir a otros. La verdadera satisfacción no se encuentra en acumular riquezas o lograr el éxito personal, sino en dar generosamente, tanto en lo material como en lo espiritual. Además, vivir en unidad con Cristo implica dejar de lado los deseos de poder y reconocimiento. El mundo nos enseña que debemos luchar por ser vistos, por ser aplaudidos, por ser los primeros. Sin embargo, Jesús nos muestra que el camino hacia la verdadera grandeza es el de la humildad y el servicio. Él no vino a ser servido, sino a servir. Este es el tipo de vida que Cristo nos invita a seguir, una vida que se aleja de la búsqueda del reconocimiento personal y se dedica a hacer el bien sin esperar nada a cambio. Al vivir para el bien de los demás, también experimentamos una paz profunda y una satisfacción duradera. Cuando nos despojamos del egoísmo y nos enfocamos en los demás, descubrimos que nuestra vida tiene un propósito mucho mayor que el simple placer personal. Vivir para los demás no solo transforma a quienes servimos, sino que también nos transforma a nosotros mismos. Nos convierte en reflejos más auténticos del amor de Cristo, permitiéndonos ser verdaderos instrumentos de su paz y gracia en el mundo. La unidad con Cristo nos impulsa a ser más que simplemente personas bondadosas, sino agentes activos de cambio, dispuestos a sacrificar nuestras propias comodidades por el bienestar de los demás. Este camino, aunque desafiante, es el que Cristo nos llama a seguir, y es el que nos lleva a experimentar una vida llena de significado, propósito y la verdadera felicidad que solo viene de vivir según la voluntad de Dios. Esta transformación requiere un esfuerzo consciente y constante para alinear nuestra voluntad con la de Dios. La transformación que implica vivir en unidad con Cristo no es algo que ocurra de forma automática o sin esfuerzo. Es un proceso que requiere un compromiso constante y una voluntad decidida de seguir el camino que Él nos ha trazado. Cada día, debemos hacer un esfuerzo consciente para alinear nuestra voluntad con la de Dios. Este esfuerzo no siempre es fácil, ya que nuestras inclinaciones humanas nos tienden a desviar hacia los deseos egoístas y la búsqueda de placeres temporales, pero al persistir en este esfuerzo, encontramos la fuerza para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Uno de los aspectos clave de esta transformación es la disposición a cambiar. Vivir conforme a la voluntad de Dios requiere que dejemos atrás muchos de los patrones de pensamiento y comportamiento que la sociedad considera normales, pero que no reflejan los valores del reino de Dios. La vida cristiana implica aprender a ver el mundo desde una perspectiva diferente, una perspectiva que se enfoca en el amor, el perdón, la generosidad y la humildad, en lugar de en la competencia, el egoísmo y la avaricia. Este proceso de transformación no es algo que se logre de inmediato. La renovación de nuestra mente y corazón es un camino continuo. Es importante entender que no estamos solos en este viaje. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para ayudarnos a crecer y guiarnos en nuestro caminar diario. La oración, la lectura de la Biblia y la meditación en la palabra de Dios son herramientas esenciales para fortalecer nuestra relación con Él y mantenernos enfocados en su voluntad. Es a través de estas prácticas que podemos alinear nuestros deseos y pensamientos con los de Cristo, permitiendo que su vida y carácter se reflejen cada vez más en nosotros. Además, vivir en unidad con Cristo significa estar dispuestos a ser transformados, incluso cuando ese proceso implique dificultad y sufrimiento. La vida cristiana no está exenta de desafíos, pero es precisamente a través de estos desafíos que experimentamos el poder de Dios obrando en nosotros. En lugar de rendirnos o sucumbir a las dificultades, podemos confiar en que Dios está utilizando esas pruebas para moldearnos a su imagen. Es en esos momentos de lucha donde somos llamados a confiar plenamente en su sabiduría y a rendirnos a su voluntad, sabiendo que Él siempre tiene un propósito mayor detrás de todo lo que vivimos.
Este esfuerzo consciente y constante de alinearnos con la voluntad de Dios también requiere paciencia. No siempre veremos resultados inmediatos o visibles, y eso puede ser frustrante. Sin embargo, debemos recordar que la transformación cristiana es un proceso gradual. Cada paso que damos hacia Dios, aunque pequeño, nos acerca más a la vida que Él quiere para nosotros. Al final, este esfuerzo constante nos llevará a una vida llena de paz, alegría y propósito, mientras seguimos caminando cada día más cerca de la perfección que Cristo ha preparado para nosotros. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Vivir en unidad con Cristo significa reconocer su señorío sobre todas las áreas de nuestra vida. Vivir en unidad con Cristo no solo implica tener una relación personal con Él, sino también reconocer y aceptar su señorío sobre cada área de nuestra existencia. La relación con Jesús debe ser el centro de nuestra vida, guiando nuestras decisiones, pensamientos, actitudes y acciones en todo momento. Esto requiere que pongamos nuestra vida bajo su control, permitiendo que su voluntad determine lo que hacemos y cómo vivimos en cada aspecto de nuestro día a día. Cuando reconocemos el señorío de Cristo, entendemos que Él es el único digno de nuestra obediencia y devoción total. Esto nos lleva a rendirnos a su autoridad, dejando de lado nuestra autonomía y nuestros propios deseos para seguir sus mandamientos. No se trata solo de seguir reglas o normas externas, sino de permitir que su amor, sabiduría y justicia se manifiesten en nuestra vida de manera tangible. Es un proceso en el que vamos aprendiendo a escuchar y obedecer su voz, a través de su palabra y el Espíritu Santo, sin importar las circunstancias o las presiones del mundo. Esta rendición a su señorío también implica reconocer que nuestras vidas no nos pertenecen, somos instrumentos de Dios en un mundo que necesita de su gracia. Al entregarle a Él el control, dejamos que Él sea quien guíe nuestros pasos, y esto nos lleva a vivir de acuerdo con su propósito divino. Cada decisión que tomamos, ya sea grande o pequeña, debe ser dirigida por Él, desde la forma en que tratamos a los demás hasta cómo manejamos nuestros recursos, nuestras relaciones y nuestras responsabilidades. El reconocimiento del señorío de Cristo no es solo algo que hacemos en momentos de adoración o reflexión. Es una decisión diaria que se refleja en nuestras acciones cotidianas. Cuando dejamos que Cristo sea el Señor de nuestras vidas, esto afecta nuestras prioridades. Aprendemos a buscar su reino y su justicia por encima de todo, confiando en que Él proveerá lo que necesitamos. Esto cambia la forma en que vivimos, transformando nuestras metas, valores y sueños. Vivir bajo su señorío también significa que estamos dispuestos a someternos a su voluntad, incluso cuando no entendemos por completo los motivos detrás de sus directrices o cuando no es lo que más deseamos en un momento dado. El reconocer a Cristo como Señor también significa que estamos dispuestos a seguirle sin importar el costo. A menudo, esto puede implicar sacrificios personales, enfrentar dificultades, o tomar decisiones que nos desafíen, pero al seguirle, sabemos que Él nos guía hacia un propósito eterno que va más allá de cualquier temporalidad. Vivir bajo el señorío de Cristo nos da la fuerza para resistir las tentaciones y presiones que nos rodean, ya que tenemos nuestra vista fija en su reino y no en las recompensas inmediatas que el mundo ofrece. Así, la vida en unidad con Cristo no solo es una cuestión de tener fe en Él, sino de vivir esa fe de una manera concreta y activa, reconociendo su soberanía sobre todos los aspectos de nuestra vida. La obediencia a la voluntad de Dios nos transforma y nos acerca más a Él. La obediencia a la voluntad de Dios es un paso fundamental en el proceso de crecimiento espiritual. Cuando decidimos seguir su dirección, permitimos que su poder transformador obre en nosotros. La obediencia no solo es un acto externo de cumplir con normas, sino que es un acto de fe y confianza en que sus caminos son más sabios y mejores que los nuestros. Al obedecer a Dios, nuestra vida experimenta un cambio profundo, porque no solo estamos actuando según lo que Él nos pide, sino que también estamos moldeando nuestro carácter para reflejar su amor, misericordia y justicia. A través de la obediencia, Dios nos enseña a dejar atrás nuestros deseos egoístas y a alinear nuestras prioridades con las que Él tiene para nosotros. Aunque al principio pueda resultar difícil o incluso incómodo seguir su voluntad, podemos estar seguros de que Él tiene un propósito divino para cada uno de nosotros.
Al someternos a Él, nos alejamos de nuestros propios caminos y nos acercamos a su propósito eterno. La obediencia, entonces, no es solo un sacrificio, sino una bendición que nos acerca más a Dios y nos permite experimentar su paz y alegría. Además, la obediencia a Dios nos libera de las cargas que el pecado y el ego nos imponen. Al seguir sus enseñanzas, somos liberados de las ataduras que nos impiden vivir plenamente y en armonía con su diseño para nosotros. La obediencia no es solo para protegernos de consecuencias negativas, sino que es el camino hacia la verdadera libertad. Al hacer lo que Dios nos pide, nos alejamos de las trampas del pecado y encontramos una mayor libertad en su voluntad. Es importante reconocer que la obediencia no siempre será fácil. Puede que haya momentos de duda, confusión o incluso sufrimiento, pero en esos momentos es cuando más podemos experimentar el amor y el respaldo de Dios. A través de la obediencia, aprendemos a confiar en Él, incluso cuando las circunstancias no son claras o cuando la vida parece desafiante. A medida que crecemos en obediencia, también crecemos en fe, porque descubrimos que Dios es fiel y que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. La obediencia también nos capacita para ser instrumentos de su amor y gracia en el mundo. A medida que seguimos sus mandamientos, somos transformados para ser reflejos de su luz en un mundo oscuro. Esta transformación no es solo interna, sino también externa. A través de nuestras acciones y actitudes, otros pueden ver a Cristo en nosotros y ser atraídos hacia Él. La obediencia, entonces, no solo tiene un impacto en nuestra vida personal, sino que también tiene un efecto positivo en la vida de quienes nos rodean. Finalmente, la obediencia a la voluntad de Dios es un acto de rendición y humildad. Reconocer que Él sabe lo que es mejor para nosotros y confiar en su sabiduría nos permite vivir una vida que honra su nombre y que refleja su amor hacia los demás. La obediencia se convierte en una manifestación de nuestra relación con Dios. La obediencia no es simplemente el cumplimiento de reglas o mandamientos, sino que es una expresión tangible de nuestra relación con Dios. Es un acto que fluye naturalmente de un corazón que ha sido transformado por el amor y la gracia divina. Al obedecer a Dios, mostramos que confiamos en su bondad, que creemos que sus decisiones son siempre las mejores para nuestra vida. Esta relación profunda no es superficial, sino que se fundamenta en el conocimiento y la confianza en quien Él es. Al seguir sus instrucciones, afirmamos nuestra dependencia total de Él y nuestra disposición a vivir conforme a su voluntad. Este tipo de obediencia nace de un deseo genuino de agradar a Dios, no de una obligación o temor. Sabemos que Él nos conoce mejor que nadie y que su propósito para nosotros es bueno, aunque a veces no entendamos el porqué de ciertas pruebas o dificultades. La obediencia, entonces, es una forma de rendirnos a Él, reconocer su soberanía y permitir que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. Cuando obedecemos de corazón, no solo estamos siguiendo reglas, sino que estamos alineando nuestra vida con su propósito eterno. Además, la obediencia a Dios es un medio por el cual profundizamos nuestra relación con Él. A medida que obedecemos, aprendemos más sobre su carácter y sobre el propósito que Él tiene para nosotros. Esta relación no se desarrolla de forma instantánea, requiere tiempo, esfuerzo y una disposición continua para escuchar su voz y actuar conforme a ella. A través de la obediencia, crecemos en madurez espiritual, porque aprendemos a confiar más en Él y a depender menos de nuestras propias fuerzas. En muchos aspectos, la obediencia también es una forma de testimonio. Al vivir conforme a la voluntad de Dios, no solo demostramos nuestro amor y devoción a Él, sino que también mostramos al mundo la diferencia que Él hace en nuestras vidas. La obediencia nos distingue de aquellos que no conocen a Dios y nos permite ser luces en un mundo oscuro. Nuestro testimonio de obediencia puede inspirar a otros a buscar una relación más cercana con Él y a seguir su camino. Una de las claves para vivir en obediencia es la disposición a escuchar la voz de Dios. En el mundo actual, lleno de ruidos y distracciones, es fácil perder la conexión con Él, pero es necesario apartar tiempo para escuchar su dirección. Ya sea a través de la oración, la lectura de la Biblia o la meditación, debemos estar atentos a su voluntad. Es en ese espacio de quietud donde podemos recibir claridad y saber exactamente qué pasos debemos seguir. La obediencia comienza con un oído dispuesto a escuchar y un corazón listo para actuar según lo que Dios nos revele. Al final, la obediencia no solo tiene efectos en nuestra vida,
sino que también tiene un impacto significativo en el reino de Dios. A medida que obedecemos, contribuimos a la expansión de su reino y al cumplimiento de su voluntad en la tierra. Somos instrumentos en sus manos para hacer su obra, y cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, tiene un propósito eterno. La obediencia produce frutos que glorifican a Dios. Cuando decidimos obedecer a Dios, los resultados no solo afectan nuestra vida, sino que también tienen un impacto directo en el reino de Dios. La obediencia produce frutos que no solo son visibles en nuestra propia vida, sino que también benefician a los demás y traen gloria a Dios. Estos frutos pueden ser tanto internos, como el crecimiento espiritual y la madurez en nuestra fe, como externos, como las acciones que realizamos que reflejan el amor de Dios hacia el prójimo. Al obedecer, nos alineamos con el propósito divino, y es en este proceso que Dios nos moldea, haciéndonos más como Cristo. La obediencia no es simplemente una acción aislada, sino una constante transformación que nos lleva a vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios. En ese proceso de transformación, nuestra vida comienza a reflejar más y más la imagen de Jesús, lo cual es uno de los principales frutos que la obediencia produce. Además, la obediencia a Dios nos lleva a tener una vida más plena y satisfactoria. Aunque puede haber momentos de dificultad o sacrificio, sabemos que al seguir el camino que Dios ha trazado, estamos caminando hacia un futuro lleno de esperanza y propósito. La paz que experimentamos al saber que estamos siguiendo la voluntad de Dios es incomparable. La obediencia nos libera del miedo y la ansiedad, porque confiamos en que Dios está a cargo de nuestra vida y que Él tiene un plan perfecto para nosotros. Uno de los frutos más importantes de la obediencia es la capacidad de ser una bendición para los demás. A medida que obedecemos a Dios y nos acercamos más a Él, nos volvemos más sensibles a las necesidades de aquellos que nos rodean. Ya sea a través de palabras de aliento, ayuda práctica o simplemente mostrando el amor de Dios a través de nuestras acciones, la obediencia nos lleva a ser instrumentos de bendición para los demás. Este amor práctico no solo se limita a los que están cerca de nosotros, sino que también nos impulsa a servir a aquellos que están en necesidad en un nivel global. La obediencia también tiene un impacto eterno. Cada acto de obediencia, por pequeño que sea, tiene valor en el reino de Dios. No se trata de lo que otros puedan ver o reconocer, sino de lo que Dios ve en nuestro corazón. Él premia la obediencia, y aunque no siempre veamos los resultados inmediatos, podemos estar seguros de que todo lo que hacemos en su nombre tiene un propósito eterno. Al obedecer, estamos invirtiendo en el reino de Dios, y los frutos que producimos no se desvanecerán, sino que durarán por la eternidad. En resumen, la obediencia es mucho más que un simple acto de cumplimiento, es un estilo de vida que produce frutos abundantes. No solo nos transforma como personas, sino que también impacta a quienes nos rodean, llevando la luz de Dios a un mundo necesitado. Al obedecer, glorificamos a Dios y somos testigos vivos de su amor, poder y fidelidad. La obediencia a Dios no solo transforma nuestra vida, sino que también tiene un impacto profundo en quienes nos rodean. Cada paso que damos en fe, cada acto de amor y servicio, refleja su voluntad en el mundo. Al vivir en obediencia, no solo encontramos propósito y paz, sino que también contribuimos al avance del reino de Dios, mostrando su luz a aquellos que más lo necesitan. Que nuestra vida sea un testimonio de la grandeza de Dios a través de nuestras acciones cotidianas. Si este mensaje te ha tocado, no olvides darle like, compartirlo con quienes puedan necesitarlo y dejar tu comentario. Nos encantaría saber cómo te ha impactado. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para más contenido que te inspire a seguir creciendo en tu fe. Te esperamos en la próxima.